Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng Drive Your Dreams presentan comentarios de Tomás Mochati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng, drive your dreams. El presidente se taimó, se amurró, enfurruñado, resolvió mantener al equipo ministerial, ese elenco que tuvo una modificación sustancial después de la derrota del plebiscito constitucional. No solo hubo una presión opositora, lo que se puede considerar normal en el juego político, sino que muchas voces al interior del oficialismo pedían un ajuste en el gabinete. Ahora, que el presidente anda enojado no es un misterio para nadie de los que saben algo de política. En el último tiempo ha habido malas noticias. Es verdad que no hubo una gran derrota electoral en las últimas elecciones, pero es un dato el retroceso importante de las fuerzas oficialistas, la derrota en la elección de concejales, con una victoria de la derecha por primera vez desde el retorno a la democracia, y una derrota también a nivel de consejeros regionales. Y a esto se agrega el profundo daño causado por el caso Monsalve, que hirió el corazón mismo de la moneda, a la presidencia de la República. Y eso se une a la inseguridad pública, a la situación económica, con todas las proyecciones realizadas por Hacienda absolutamente equivocadas, con una estrechez fiscal que no se veía en décadas y con una herencia fiscal que no se veía en décadas, la que va a dejar, con hospitales sin recursos para llegar a fin de año, con cirugías que no se pueden realizar por falta de insumos y con listas de espera que crecen día a día. Todas estas son razones suficientes para que tengamos a un presidente alterado e incluso a veces descompuesto. Todos sabemos que para tomar decisiones, la ira, el deseo de venganza, el odio, la porfía, son sentimientos y actitudes que enceguecen, que solo encaminan a la comisión de errores. ¿Qué ha dicho el presidente? Que no hay cambio de gabinete, y fue tajante, con ese tono de los últimos tiempos un poco más agudo, un poco más alto, un poco más estridente de lo habitual. Digámoslo de otra manera, un tono más excitado. Las razones del presidente son varias. ¿Qué ha dicho? En la interna, yo no me dejo pautear por la oposición. En vez de ceder, hay que enfrentar a la derecha y pasar a la ofensiva para sacar adelante los programas de gobierno. Hay que dar continuidad a las reformas. Si yo hago un cambio de gabinete, igual la oposición me criticaría, así que nada va a cambiar, da lo mismo hacer el cambio. Y además, los resultados de la última elección no son tan malos, no fueron para hacer modificaciones tan profundas. Estas son las razones que el presidente ha dado a su entorno. Pero cuando escucho eso de salir a enfrentar a la derecha y pasar a la ofensiva, no sé, se me viene el recuerdo de Hitler enterrado en el búnker de Berlín, rodeado por las fuerzas enemigas, ordenando a sus generales pasar a la ofensiva cuando ya no había divisiones, sino solamente la imaginación del dictador, cuando ya no quedaban soldados. ¿A la ofensiva con qué, presidente? ¿Con qué elenco? Y hay otro problema. No solo falta gente, sino que también no hay combustible. Es decir, no hay plata, no hay un peso. Desfondaron las arcas fiscales. Recuerdo a ese personaje que recibió como premio de consuelo
por perder la candidatura a senador por Santiago, sin experiencia alguna, que le obsequiaron el cargo de embajador en Brasil, donde permanece hasta ahora. Él es el que anunció: vamos a meterle inestabilidad al país porque vamos a hacer transformaciones importantes, textual. Esta frivolidad o estas frivolidades las pagan los más pobres y estos quedan impunes. Tampoco hay que olvidar a aquellos que decían: hay que darle una oportunidad a los cabros, si finalmente hay que correr riesgos. Bueno, de la economía vamos a hablar más adelante, pero eso de correr riesgos también lo pagan los pobres. Esta semana recordé una película antigua, pero esa antigüedad no importa porque el ser humano en realidad cambia poco. La película se llama Un burgués pequeño, pequeño. Y es el retrato de un empleado público que en la invisibilidad de esas oficinas públicas llenas de papeles, van para allá y para acá llevando papeles. Lo único que desea este funcionario público es que su hijo entre a trabajar al mismo ministerio en el que él trabaja, en que él se desempeña. Ese es el sueño mayor, no es otro. Incluso se hace masón para eso y descubre en una grotesca ceremonia de iniciación algo que no lo sabía, que todos los funcionarios que lo rodeaban, sus compañeros de trabajo, todos eran masones y que en el trabajo no los saludaban, pero ahí estando entre los masones, los mismos, sí se saludaban entre ellos con muchísima complicidad. ¿Y por qué me acordé de esta película, El burgués pequeño, pequeño? Por esa pretensión de que su hijo trabaje en el ministerio. O sea, como pretensión máxima. Ocurre que Manuel Monsalve debió salir de la Subsecretaría del Interior. Era el encargado del control de seguridad pública en el país. Lo reemplazó Luis Cordero y el Partido Socialista, con la senadora Paulina Bodanovich a la cabeza, se molestó, se incomodó. Esa incomodidad no era consecuencia de que uno de los suyos, Monsalve, aprovechando su cargo, se había convertido en un violador, sino porque Monsalve no fue reemplazado por otro socialista. Creen que la subsecretaría les pertenece. Y los PPD también se molestaron, porque sacaron al subsecretario de Prevención del Delito, Vergara, y nombraron a una ex-DC, Carolina Leitao. Y ellos, los PPD, creían que la Subsecretaría de Prevención del Delito les pertenecía. Estos progresistas, así se autodenominan, estos PS y estos PPD, pequeños, muy pequeños, a lo más que aspiran es que salga un funcionario y lo reemplace otro de ellos mismos. Da lo mismo si lo haya hecho bien o mal. No quieren pagar ningún costo. Imagínense en el caso de Monsalve. Pero imagínense, la pretensión es que lo reemplace otro socialista. En el caso de Eduardo Vergara, subsecretario de Prevención del Delito, que todos sabemos que ha fracasado, que lo reemplace otro de ellos mismos. Me acordé de esta película, que es una comedia, pero que tuvo ahora su propia versión entre nosotros. Estos políticos están tan perdidos que ni siquiera hacen algún cálculo, aunque sea mínimo. Con Monsalve, el Partido Socialista lo que debiera hacer es retirarse en silencio, un poco avergonzados. Y si fuera por cálculo, más bien debieran haber alguna aprehensión de ocupar el cargo de prevención del delito por parte de los PPD, de rehuirlo. Es muy difícil prevenir los delitos en Chile, pero no, ellos quieren ocuparlo. ¿Cómo diablos razonarán? Y por favor, no vengan con eso del servicio público, porque eso ya no lo cree nadie. Están enojados también con lo que llaman trato de favor de Boric, por el trato de favor que le daría al Partido Comunista. Los comunistas tienen 4 ministerios. La vocería con Camila Vallejo, educación con Nicolás Cataldo, justicia con Jaime Gajardo, trabajo con Janet Jara. Como si todavía no descubrieran los PS, los PPD, que Gabriel Boric es del Frente Amplio y su aliado con quien tiene por lejos más cercanía es el Partido Comunista. Yo diría que los dirigentes del llamado socialismo democrático andan bastante lentos. Y a propósito de Carolina Leitao, la nueva subsecretaria de Prevención del Delito, exalcaldesa de Peñalolén,
esta es la nueva funcionaria destinada a prevenir todo lo que está pasando. ¿Pero tiene algún estudio en el tema? ¿Qué sabe de la delincuencia, del crimen organizado, del tráfico de drogas, del control de las fronteras, de la ruta del dinero, de lo que ocurre con las cárceles, porque la gente sale de las cárceles y vuelve a reincidir y por lo tanto hay que prevenir eso, del tráfico de las personas? ¿Qué sabe? Fue alcaldesa de Peñalolén y su candidato fue vencido. Ahora ella es la jefa de todo esto. Ella tendría que indicar políticas, resolver asuntos, priorizar objetivos y saber cómo lograrlos. Yo se lo dejo a su criterio si de verdad es la persona adecuada. Después de las elecciones del 24 de noviembre, el síntoma de pato cojo, o sea, la pérdida de poder de Gabriel Boric, será mucho más evidente. Cada partido, después de las próximas elecciones del 24 de noviembre, cada dirigente velará por su propio destino. Por ejemplo, sabemos que el Partido Socialista está muy cerca del Frente Amplio y del Partido Comunista y creen los socialistas poder constituirse en esa coalición en un peso importante. Dos partidos que fueron importantes y que ahora son bastante enanos, la Democracia Cristiana y el PPD, están conversando para formar una alianza, esos dos partidos, y constituirse en una especie de centro político. Gabriel Boric recién llamó a los partidos del oficialismo a enfrentar unidos las próximas elecciones. Y no se refería a las de fin de mes, sino que a las del próximo año. Porque se da cuenta de lo que ocurre, de lo que le ocurre. Pero aún así, Gabriel Boric, con mezquindad, ha resuelto poner freno a la reforma al sistema político. Cree que, estando en minoría, pueden obtener más ventaja con el desorden que con el orden. Y hay un dato adicional que yo creo que hay que mirar. En diciembre se renueva el Comité Central del Partido Comunista. Y todos sabemos que en el Partido Comunista hay un choque de generaciones. ¿Cómo van a ser los discursos de quienes postulen al Comité Central? ¿Serán de fidelidad al gobierno o irán por la identidad del Partido Comunista? Si yo fuera Gabriel, estaría atento a esa situación. Volvamos al gabinete y la decisión de Boric de dejarlo tal cual. La verdad es que no sabemos lo que va a ocurrir con la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores. Es posible, no sabemos, pero es posible que finalmente haya 8 gobernadores para el oficialismo y 8 para la oposición. Es la previsión, al menos, que se maneja en el Palacio de la Moneda. Pero si eso no fuera así, si se produce una derrota significativa, sería mucha la tosudez de Boric, pero el cambio y los despidos en el gabinete serían inevitables. Entonces, eso de decir no hay cambio de gabinete posiblemente haya sido una decisión apresurada, porque habría que esperar los resultados de esta elección de noviembre. Y aunque se dé el resultado que prevé la Moneda, 8 y 8, es posible que el gabinete tenga una ligera bocanada de aire, pero su menguada situación no se va a alterar, ya está deteriorado. Yo no sé si Gabriel Boric se da cuenta que este gabinete solo está beneficiando a la oposición, porque la oposición logra ventajas frente a un gobierno débil. Aunque puede ser que no tenga alternativas, porque a lo mejor no tiene elenco de reemplazo. Pero si eso es así, lo que va a ocurrir es una agonía larga. La jefa de gabinete, Carolina Toá, se ha convertido en una figura deteriorada comparada con la que accedió a Palacio. Vuelvo a lo que he dicho en otra oportunidad. Lo ocurrido en el caso de Manuel Monsalve es un indicador de cómo están las cosas. Como una campaña de repetición, como un mantra, una y otra vez Carolina Toá dijo que, ¿qué dijo? Que el jefe de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, le había dado una información completa sobre lo ocurrido con Monsalve, con Manuel Monsalve, y que esa información se le había entregado en su despacho al presidente Gabriel Boric. Y esto lo ha repetido una y otra vez. ¿Pero qué pretende con esto? Decir que si a ella la critican, más bien deben dirigir esas críticas a su jefe, al presidente,
pues es él quien tomó la decisión o las decisiones que tanto se han criticado. Carolina Toá estira la oreja para escuchar a quienes, a Guido Girardi, siempre omnipresente, a Eugenio Tironi, a Ricardo Solari, a Enrique Correa, o sea, un ramillete que constituyen un peligro evidente. Y se lo explico. En muchos años, yo no había visto a un ministro o ministra del Interior echar la culpa al presidente. Yo no había visto a un ministro del Interior renunciar a ser fusible para que todo llegara al jefe de Estado. Es posible que sea un instinto de supervivencia de Toá, eso de aferrarse al puesto a como dé lugar ante la inminencia de un ostracismo. Es posible que la confusión, el desánimo sea tal que el razonamiento, el sentido común esté extraviado. O también es posible que solo sea un acto de traición frente a quien la nominó. Y él, en medio de su amurre, no se dé cuenta de lo que le está ocurriendo. Pero sea cual sea la explicación, es solo una muestra de cierto ambiente de descomposición. Cuando la ministra del Interior dice, me critican a mí, tienen que criticarlo a él, porque él tomó la decisión. Y lo repite una y otra vez, aferrándose de esta manera al cargo. En el caso de Manuel Monsalve, yo diría que hay hechos irrefutables. Lo repito para que usted y yo no nos olvidemos ni nos confundamos. Una persona de la exclusiva confianza del presidente, Manuel Monsalve, es denunciada por violación de parte de una subordinada, a quien cita a una reunión de trabajo un domingo al atardecer, cuando finalizaba un fin de semana largo. Toman como, la expresión popular, ¿no?, como mexicanos, toman un montón. Carolina Toá recibe información completa, incluyendo el ilegal uso para fines personales de la inteligencia de la Policía de Investigaciones, sin que se avise al mando institucional. Esos policías incautan pruebas con total sigilo bajo mandato de Manuel Monsalve. Gabriel Boric y Carolina Toá resuelven en la oficina presidencial mantener todo esto, incluyendo la denuncia de violación, mantener todo esto en secreto, y le permiten a Manuel Monsalve viajar con recursos públicos a la región del Biobío. Le permiten seguir desempeñando el cargo con el ejercicio de todas sus atribuciones y facultades, participando incluso en reuniones oficiales con parlamentarios en la sede legislativa. Estas actividades solo se interrumpieron cuando el diario La Segunda publica la noticia de la víctima, una mujer que trabaja en la Subsecretaría del Interior. De la víctima no se preocuparon ni Gabriel Boric ni Carolina Toá. Estos son los hechos. Esto, lo hemos dicho, afecta al corazón del gobierno, porque la decisión de mantener la denuncia de violación en secreto se tomó ¿dónde? En el despacho presidencial. Y fue tan secreto que no supo Camila Vallejo, la vocera, ni Antonia Orellana, ministra de la Mujer, ni Miguel Crispi, el amigo jefe del segundo piso, ni Álvaro Elizalde, no supo nadie del comité político. Con razón se ha dicho que el gobierno feminista borró lo que predica. Que el gobierno que está en contra de los privilegios, eso también lo borró, porque a un privilegiado lo trató con privilegios. Y con toda razón, más de alguno se ha imaginado lo que habría dicho Boric, Toá, Vallejo, Orellana, si ellos hubiesen estado en la oposición y esto hubiera ocurrido bajo un gobierno de distinto signo político, o incluso si todo esto hubiese ocurrido en una empresa de envergadura. No hay que tener una cabeza demasiado creativa para suponer la actitud que ellos habrían adoptado. Ha habido múltiples volteretas, aunque prefiero usar la palabra cabriolas sobre todo esto. Gabriel Boric dijo que había que resguardar el principio de inocencia en un comienzo para varios días después decir que le creía a la víctima. Se dio vuelta. Carolina, la que participó en el ocultamiento, muchos días después, dice que los hechos de la denuncia son repugnantes, sin que se sepa por qué cambió de opinión, por qué cuando le contaron todo en el despacho presidencial no sintió repugnancia. Gabriel dice que pidió la renuncia de Manuel Monsalve. Carolina
y Manuel Monsalve dicen que él, el subsecretario, fue el que renunció. Es bueno recordar que cuando Manuel Monsalve se empapó de pisco sour hasta quedar fuera de conciencia, según él dice, detentaba ni más ni menos que la segunda autoridad del Estado, porque Gabriel Boric estaba en Estados Unidos. Cualquiera con sentido común tiene derecho, yo creo, a criticar lo ocurrido. Cualquiera. Y aquí viene la sorpresa, porque comienza desde La Moneda una política de cancelación, una especie de funa mediática utilizando todos los recursos del Estado. Porque ocurre que las ministras, con el aval del presidente Boric, resolvieron defender el ocultamiento del presunto delito por parte de Toa, acusando que toda crítica es una mera manifestación de machismo. La misma Toa dijo, todo lo demás es cultura machista, desviándose del verdadero problema y sacando provecho en forma impúdica. Pareciera que Monsalve es un actor de reparto. Pero lo que se le critica a Toa es que ocultó a Monsalve. Eso es lo que se le critica. Pero para Toa, realizar esa crítica es convertirse en un machista. Si se quiere seguir el juego, ese juego, se le podría incluso a ella acusar de machista por ocultarlo a él. Pero la verdad es que no se trata de eso. De lo que se trata es que si se le critica, es solo una manifestación de machismo para el oficialismo. Camila Vallejo dijo, la ministra cuenta con el respaldo total. Es impresionante cómo ante la denuncia de violación en contra de un ex subsecretario termina siendo foco de atención y de responsabilidad de 2 ministras mujeres. Es impresionante cómo el debate se ha trasladado a eso en vez de poner foco en lo importante. A La Moneda, como una bandada, llegó un grupo de mujeres del PPD a apoyar a Toa. La justificación la dio Elia Molina, que dijo que es que así somos las mujeres, somos fieles, dijo. Y añadió que no se habló más del caso Hermosilla, entonces por eso tenemos que apoyar a Toa. Argumentos bien frágiles. 1000 mujeres firmaron una carta de apoyo a Toa. Y claro, criticarlas es como pelearse con 1000, pero lo vamos a hacer igual. Porque al final ellas no tienen razón. Esto es lo que dijeron. Dijeron así, la responsabilidad recae en un hombre acusado de violación y de abuso de poder, y es él quien debe rendir cuentas por sus acciones ante la justicia. Por ello decimos que este ataque artero y sostenido por ciertos sectores en contra de la ministra es el mundo al revés. Resulta inaceptable que se la use como chivo expiatorio en una situación que involucra a otros. Y agregaron, quienes usan este caso de violación para atacar a la ministra del Interior, como así también a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, demuestran que su interés no es la justicia, ni menos aún el resguardo y protección de vidas a las víctimas directas, sino sacar un inaceptable rédito político. 1000 mujeres firmaron esto, algunas muy conocidas. Pero la verdad es que, repito, Toa participó junto a Gabriel Boric en el ocultamiento. Y esto no significa salvar a Monsalve, no significa que no se investigue y no se le sancione si es que cometió los hechos que son investigados. Lo que ocurre es que eso no salva ni a Gabriel Boric ni a Carolina Toa de su secretismo, de su ocultamiento y de su falta de preocupación por la víctima, porque es justamente lo contrario a todo lo que han predicado. Y esas mujeres que firmaron eso se equivocan. Es una crítica, a Monsalve se le ha criticado muchísimo, de manera que esa carta falta a la verdad. Y además, la ministra Orellana, la ministra de la Mujer, jugó un triste papel. Aceptó que se le mantuviera fuera, porque ocurría el secreto, se le mantuviera fuera del asunto, y su primera intervención fue triste, para no ser más duro. La igualdad entre hombres y mujeres es un asunto esencial, y no es necesario ser feminista para respetar eso, para sostener igualdad entre hombres y mujeres. Lo que ocurre es que surge el feminismo de ocasión, solo para algunos casos, para los casos que convienen. Un feminismo como moneda de cambio, como un vulgar comodín, como un argumento al que se recurre para justificar, acusando de machismo, impresentables actitudes, que no solo denigra a los que recurren hacia él, sino que destruye toda una arquitectura sustentada en valores que en tantos casos ahora descubrimos que es una pose ganancial.
Naturalmente que hay personas, muchas, que tienen una postura feminista honesta. Y esas personas deben estar enojadas, enrabiadas ante lo ocurrido. Deben estar, como se dice ahora, invisibilizadas. Yo solo me pregunto que si otros hubiesen sido los que en estas conductas hubieran caído, ¿esta carta se habría mandado? ¿Estarían tan enojadas? ¿Se habría obviado el secretismo, el ocultamiento y la despreocupación por la víctima? Solo me pregunto si esa carta de 1000 obedece a principios. Y si van a seguir con eso de descalificar al que critica más que analizar lo ocurrido. O sea, si van a seguir intentando cancelar a la gente. Como muchos se mueven al ritmo de las encuestas, veamos. La última encuesta Plaza Pública CADEM señala que el 76% de los encuestados desaprueba la forma en que el gobierno enfrentó el caso y solo el 15% la aprueba. El 44% responsabiliza a Gabriel Boric y el 35% a Carolina Toá. Y cuando se pregunta por el principal problema del gobierno, la alternativa, hubo un intento por parte del gobierno de ocultar este hecho, es la que gana. Manuel Monsalve debería ser formalizado en cualquier momento. El tiempo que transcurrió entre los hechos y la denuncia conspira en contra de la investigación. La Fiscalía debe contar, antes de la formalización, con peritajes médicos a la presunta víctima, peritajes biológicos, muestras de ADN, entre otras. La denunciante habría aportado la vestimenta que llevaba el día de los hechos, las que también fueron sometidas a peritaje. El despido de la jefe de inteligencia de la Policía de Investigaciones, Cristina Vilches, es un asunto que ha producido un remesón. Fue citada a declarar por segunda vez por el fiscal Javier Armendáriz. Hasta el momento no existe un reproche penal en contra de ella, sino que ha primado la tesis que Monsalve la engañó. De hecho, hay quienes en la Policía de Investigaciones sostienen que su despido fue injusto porque cayó en la trampa de Monsalve. Pero otros sostienen que una jefa de inteligencia no puede caer en esa especie de garlito, por lo que merecido es su despido. La victoria apabullante de Donald Trump cayó como un balde de agua fría en la moneda. La verdad es que casi nadie pronosticó una victoria tan aplastante. El gobierno, es obvio, le convenía que ganara Kamala Harris. Y rápidamente se empezaron a recordar los mensajes en redes sociales de Gabriel Boric. Trump es un criminal mundial. Espero como una humanidad podamos juzgarlo. Sí, Gabriel Boric quería juzgar al criminal Trump. Esto el 29 de mayo de 2020, 16 de enero de 2021. Escribió así: Trump es de quienes califica de traidor a todo cercano que se atreva a discrepar con él, amenaza a quienes lo enfrentan y funa o insta a funar a quienes piensan distinto, evadiendo así el debate de fondo con argumentos y respeto. No sea como Trump. Esto no tiene obviamente solución, porque lo escrito está. En Estados Unidos dicen que Trump es de aquellos que no olvidan ni perdonan. Por si acaso, hago un paréntesis, la próxima semana Javier Milei será recibido por Trump en su casa en Mar-a-Lago. El asunto es que el embajador chileno en Washington, Juan Gabriel Valdés, devenido quizás por qué motivo en una especie de pieza de museo tan invaluable que no se le puede tocar, le gustó la siguiente frase cuando partía la primera campaña presidencial de Trump. Esta frase: Donald Trump es un auténtico fascista. Lo que su creciente popularidad dice sobre la base del Partido Republicano. Otra frase: Trump es un aprendiz de Maduro. Otra frase: otro periodo presidencial de Trump es una amenaza existencial contra los Estados Unidos. Y cito otra. Él, refiriéndose a un artículo del The New York Times: Trump es una encarnación de lo peor de la historia de los Estados Unidos. No es una aberración, menos aún una casualidad. Sabiendo de las críticas, el embajador Juan Gabriel Valdés organizó los últimos días una especie de ronda de entrevista en Chile por distintos medios para defenderse de estas críticas y para afirmarse, otros dirán atornillarse en el puesto. Yo no había visto a un embajador hacer una verdadera campaña pública, una estrategia mediática para permanecer en su puesto. Esto es insólito. Él, Juan Gabriel Valdés, dice que
esas expresiones de él no deben incidir en las relaciones entre estados. Pero lo que él olvida es que ha sido, porque fue canciller, fue embajador, y es un hombre de Estado. Y como tal no tiene la libertad que otros poseen, por ejemplo la suya. Eso de los embajadores tuiteros es algo raro, porque lo que menos debe hacer un embajador es dejarse llevar por la pulsión tuitera, o de X ahora. Pero es un aspecto más de la decadencia chilena. De lo que vamos a hablar ahora es, me parece, lo más importante y trascendente. Es de nuestra economía. Quienes siguen nuestras columnas hace ya tiempo saben que venimos advirtiendo acerca del deterioro económico chileno hace mucho tiempo. Hemos venido señalando que hay una gran confusión en el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que sus previsiones no se cumplen y que el presidente Gabriel Boric es un hombre alejado de la economía. Es algo que poco y nada le interesa y que siente cierta repulsión por los números. No solo eso, los objetivos de este gobierno, ¿cuáles eran? ¿Eran una nueva constitución? ¿El feminismo? ¿La política exterior turquesa? ¿Se acuerda de eso? ¿El fin de las AFP? ¿El fin de las ISAPRE? ¿La negociación colectiva por rama? ¿La condonación del CAE? Ese tipo de cosas. Pero no había objetivos económicos claros. No había metas económicas. Es más, estimaban muchísimos de quienes hoy gobiernan que había que pagar costos económicos necesarios para que se produjeran lo que llamaron reformas estructurales. Yo recuerdo que cuando Gabriel Boric era candidato, al hacerle preguntas de economía sabía poco. Y cuando alguna vez le consultamos sobre el crecimiento económico al que aspiraba, dijo 3,5% promedio los 4 años de gobierno. Pero me dio la impresión que lanzó esta cifra como al voleo, como para salir del paso. La herencia de este gobierno será de estancamiento económico, fuertísima caída de la inversión, aumento enorme del endeudamiento, alta inflación, alta cesantía, aumento del trabajo informal, aumento de funcionarios públicos, agotamiento de los recursos para emergencias, incumplimiento de las metas autoimpuestas y con una perspectiva de crecimiento para el próximo año peor que el de este. Dejaron al Estado sin recursos, tanto que los hospitales no tienen dinero para llegar a fin de año y las cirugías se suspenden por falta de insumos. A ver, este es el legado económico. Y todo esto se veía venir. Se dijo, se advirtió, se avisó. La soberbia presidencial, la pertinacia de Mario Marcel nos tienen en esta situación. Y esto no es inocuo porque afecta a las personas y en especial a los más pobres. Hubo muchas advertencias hace ya meses. Por ejemplo, el 24 de agosto, Germán González, que es vicepresidente del Consejo Fiscal Autónomo, dijo: los números no dan para crecer según las proyecciones del gobierno. Todo esto luego de conocerse el PIB del segundo trimestre, cuando el crecimiento del segundo trimestre de este año fue un modestísimo 1,6%. Pese a esto, Mario Marcel seguía descalificando a los que hacían advertencias. Hace unos días se conoció el IMASEC de septiembre. El crecimiento respecto al mismo mes del año anterior, ¿saben cuánto fue? 0%. Cuando se habla de 0% de crecimiento, en realidad se habla de decrecimiento, por una razón muy simple, porque hay crecimiento poblacional y por lo tanto en la práctica hay un decrecimiento. Este septiembre fue el peor mes de este año. El gobierno tuvo que reconocer que el anunciado crecimiento de 2,6% para 2024 no se lograría. Algunos dicen que el crecimiento será de 2,3%, 2,2%, y otros que dicen que incluso puede ser menos. Parece a lo mejor poca la diferencia, pero no lo es, porque esto tiene un fuerte impacto en los recursos disponibles por el Estado. Es una cifra muy decepcionante, dijo un derrotado Mario Marcel. Para llegar a un déficit estructural de 1,9% este año, en los días que quedan de gobierno, en los días que quedan de este año, el gobierno tendría que ahorrar, en lo que queda este año hasta diciembre, 1.170 millones de dólares. Es algo casi imposible. Marcel y la Frente Amplista Javiera Martínez,
que según Marcel es la mejor directora de presupuestos de la historia, andan con la calculadora extraviada. Todo esto se sabía y ahora se manifiestan sorprendidos, como los malos alumnos. Antonio Moncado, economista senior del BCI, dijo en el diario El Mercurio que de mantener el gobierno una expansión del gasto del 4,5% este año, el déficit estructural se acercaría a 2,5% y no al 1,9%. Ustedes saben, o varios saben, que el presidente siente una debilidad por una palabra, la palabra agorero. ¿Qué son los agoreros? Las personas que predicen desdichas. Son personas pesimistas, mientras que él se considera optimista. Algunos dirán optimista impenitente. A ver, 5 de abril de este año había un consejo de gabinete y el presidente Gabriel Boric ordenó a sus ministros a contar lo que llamó las buenas noticias económicas y dijo, pese a los agoreros de siempre, la economía está creciendo. 29 de septiembre, hace poco más de un mes, Boric dijo, proyectamos un crecimiento de 2,6% pese a los diagnósticos agoreros que creceríamos 1,5%. 16 de octubre, hace menos de un mes, vamos a crecer. Por supuesto que este año creceremos al 2,7%, lo dijo hace menos de un mes. Y dijo, los que dijeron que creceríamos menos se equivocaron. Por supuesto que no reconocen que se equivocaron, no importa, no se trata de eso. Pero noten que podemos superar los pronósticos agoreros. Yo no sé quién diablos le mete en la cabeza al presidente Boric todos estos pronósticos errados. ¿Es que lo engaña Mario Marcel? ¿O es que también él se equivoca? Porque, a ver, antecedentes hay de sobra. Esto venía hace rato, esto no ocurrió de un día para otro. Y se lo explico. El Banco Central había señalado un crecimiento del 2,5%. El Fondo Monetario Internacional también del 2,5%. El Banco Mundial de 2,4%. Yo diría, o me pregunto, ¿en qué galaxia funciona esta gente? Estaba lleno de datos. Ahora, la frivolidad alcanzó a Camila Vallejo, la vocera, Janet Jara, la ministra del Trabajo, las dos del Partido Comunista, y a Nicolás Grau, el ministro de Economía, porque en un extraño punto de prensa, en el Palacio de la Moneda, hablaron también ellas de los agoreros y que el país, por favor, está creciendo y no está decreciendo. La verdad es que a veces es un asunto patético escuchar hablar a Vallejo de economía. Es toda una prueba para la paciencia personal. O podría ser también una especie de terapia. Como les decía, esto ha tenido incidencia no solo en una caída en la recaudación fiscal, en un mayor endeudamiento, sino en una inaceptable apropiación de los recursos desde el Fondo de Estabilización Económico-Social. Este Fondo de Estabilización Económico-Social es un fondo para emergencias, para enfrentar, por ejemplo, crisis económicas internacionales, catástrofes como terremotos. Pero nada de eso ha ocurrido. En enero, Mario Marcel le pegó un manotazo de $800 millones. El segundo manotazo ocurrió en junio y fue de 607 millones. Y el tercero fue ahora, recién en octubre. $1.000 millones se llevó Mario Marcel. ¿Y por qué? Porque hay déficit no previsto. Yo creo que sacar dinero de ahí es ilegal, porque no hay emergencia y porque es de una enorme irresponsabilidad dejar al país desnudo ante emergencias. Hace poco se dio a conocer el IPC, la inflación del mes de octubre. Fue de un 1%, mucho más que el 0,6% que proyectaban los analistas. Es la mayor variación mensual en casi 2 años. Los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron solo en octubre un 2,2%. En un mes más, a eso del 9 de diciembre, la OEF estará en 38.362 pesos con 26 centavos. Todo esto es un deterioro y naturalmente que una vez más la meta inflacionaria de Mario Marcel no se va a cumplir, va a ser muy superior la inflación. El cobre cerró esta semana en $4.03 la libra. Hace ya rato que nosotros estamos viviendo un superciclo en los precios del cobre, hay muy buenos precios del cobre.
Lo que antes, cuando existían estos superciclos, producía una algarabía económica, holguras financieras, hoy nada de eso ocurre, porque simplemente tapamos hoyo, porque nada alcanza, porque Codelco, además, en medio de su ineficiencia, produce poquito. Entonces, lo que antes producía un bienestar, hoy simplemente no produce nada. El año 2022, que fue el primer año de gobierno de Gabriel Boric, se aplicó la ley de presupuesto del gobierno anterior, que es la que queda lista el gobierno anterior, el de Sebastián Piñera. Y por lo tanto, durante el primer año del gobierno de Gabriel Boric hubo un superávit fiscal. Pero el 2023, ya con la primera ley de presupuesto elaborada por este gobierno, inmediatamente nos fuimos al déficit de 2,4%. Alejandro Mico recordaba hace unos días que en 2010 la deuda pública bruta era inferior al 10% del PIB y los ahorros para contingencias eran del 5% del PIB. Bueno, ahora la deuda está en el 41% del PIB y superará la meta que se impuso este gobierno, y el fondo para contingencias solo del 1,4%. La deuda va a seguir subiendo hasta posiblemente el 45% del PIB, y los intereses podrían llegar a cerca de $5.000 millones anuales. La banca advirtió que el crédito en estos instantes está en una fase contractiva, y es la fase contractiva más profunda y persistente de los últimos 30 años. Esto forma parte del legado que nos están dejando. El gobierno presentó recién, hace un tiempo, el proyecto de ley de presupuesto para el próximo año, un proyecto torpemente optimista. Fíjense que calculaba un aumento de los ingresos para el próximo año, de los ingresos del Estado, de 8,5%, pero con menos crecimiento que este año. Entonces, además, un crecimiento del gasto público de 2,7%, o sea, sobre el crecimiento, nada calza. El Consejo Fiscal Autónomo, a la desesperada, llamó a una mesa de trabajo para revisar los cálculos de Mario Marcel sobre los ingresos, porque el Consejo Fiscal Autónomo no entiende la lógica, el método de Mario Marcel. En una frivolidad en Chillán, Gabriel Boric, en un acto, emplazó a un parlamentario de oposición porque no aprobaban el presupuesto. Fue una pachotada en público. Horas después, ante un público además que hacía claque por el presidente, horas después, ante lo evidente, Mario Marcel tuvo que recortar el aumento del gasto público en esta ley de presupuesto de 2,7 a 2%, y es posible que todavía eso sea excesivo. Chile vive dos realidades: la de la minería, que vive de mercados externos, con retornos en dólares, con bonos millonarios por término de conflicto cada vez que hay una negociación colectiva, y el resto del país, que vive de las condiciones chilenas y de lo que digan y hagan las autoridades. El Banco Central estima que el crecimiento de ese Chile, de la actividad no minera, para los próximos 10 años será solo de un 1,8% anual. Yo decía que la herencia económica de este gobierno será lo peor que deje un gobierno desde el retorno a la democracia. Y esto tiene consecuencias. Desde ya se incrementarán las demandas sociales en medio de una pobreza creciente sin capacidad para enfrentar esas demandas. Habrá tensiones sociales importantes, y no solo eso, no habrá dinero para otras cosas, por ejemplo, para enfrentar el narcotráfico. Un reportaje de Radio Bio Bio cuenta que este año las listas de espera marcaron un nuevo récord. La cifra a junio de este año, que incluye la lista no GES, llega a casi 3 millones de casos de lista de espera. Y de ese total, un 87,5% corresponde a consultas para una nueva especialidad, personas que necesitan que un doctor especialista las revise. El 12,5% de 3 millones es de gente que está esperando alguna intervención quirúrgica. 19.771 personas murieron en una lista de espera GES y no GES este año. No hay plata. Médicos dicen que no pueden operar porque faltan los implementos básicos para realizar cirugías. Esta es una crisis no vista en muchos años en un gobierno autodenominado progresista. Esto es un ejemplo de la pobreza de la que hablábamos. Y para terminar, ponga mucha atención.
en la nueva Contralora Dorothy Pérez. En algún momento ella escuchó lo que estaba pasando en el aeropuerto de Santiago, filas enormes, intolerables de pasajeros para poder ingresar a la sala de embarque. Bueno, resulta que inmediatamente comenzó a fiscalizar. Nada de burocracia. Los funcionarios públicos que están a contratas y que el antecesor de Dorothy Pérez, el Contralor Bermúdez, los dejaba en propiedad de sus cargos después de solo 2 años con la llamada confianza legítima, un invento que no está en ninguna ley. Bueno, Dorothy Pérez derivó estos casos ahora a la Corte Suprema, porque su función es fiscalizar el cumplimiento de las leyes y no inventar normas que no existen. Y vuelve Dorothy Pérez a la justa doctrina. Todos sabemos que han aumentado enormemente los funcionarios públicos, que los programas de mejoramiento de gestión establecen metas para pagar bonos, que son metas que son una farsa, porque las cumplen todos, y que la famosa reforma del Estado no ocurre por la tenaz oposición de sus sindicatos que resguardan los intereses gremiales por sobre el servicio a los ciudadanos, perjudicando además a los funcionarios que sí cumplen cabalmente sus tareas. En medio de todo este marasmo y de todo este incumplimiento de normas y de metas que no se cumplen, yo creo que hay que poner atención a la nueva Contralora Dorothy Pérez. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el IFAND en dvacapital.com. Y Dongfeng Drive Your Dreams. Presentaron comentarios de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng, drive your dreams.